número 2 de la materia de mecánica de fluidos y vamos a exponer las aplicaciones y aparatos actuales para el cálculo y mediciones de flujos en redes de tuberías. La introducción. Las mediciones de flujo es una función importante dentro de cualquier organización que posee fluidos para realizar sus operaciones regulares. Se define como la cantidad de fluido que pasa por una sección transversal de la tubería por una unidad de tiempo. Esta cantidad de fluido se puede medir en volumen en masa. De acuerdo a esto se tiene un flujo volumétrico o un flujo másico. Los medidores volumétricos determinan el caudal en volumen del flujo, directa o indirectamente. Los aparatos actuales para la medición de flujos. El tubo Venturi consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad al pasar por una sección. Otro medidor sería el medidor de orificio, que mide la velocidad y la presión que hay dentro de una tubería mediante una lámina que tiene un agujero de aire constante, como se muestra en la imagen. Otro medidor sería el medidor de Python. Este debe a su nombre y su mentor, que era francés, lo inventó en 1732, y básicamente lo que hace es medir la presión estática y dinámica. Esto sería la presión total, y utiliza la ecuación de Bernoulli. Otro aparato para medir el flujo en una tubería es el caudalímetro magnético. Este dispositivo se compone de una parte sensorial y una parte de control. La parte sensorial detecta un voltaje inducido por el flujo de la corriente en la tubería. Este voltaje se transmite a la parte de control y esta a su vez la convierte a una velocidad medible. Entonces, al conocer el área transversal de la tubería y la velocidad, ya podemos conocer el caudal que pasa por ella. El caudalímetro ultrasónico es un dispositivo parecido al caudalímetro magnético. Este se compone de sensores ultrasónicos que envían señales entre ellos a través de la tubería. Si la señal que envían estos sensores se tarda lo mismo en llegar en todos los puntos de la tubería, entonces significa que no hay flujo. Entonces, si hay flujo, las señales que envían los sensores se tardan más en llegar a su destino cuando van en contra de la corriente, y se tardan menos en llegar a su destino cuando van en el sentido de la corriente. Entonces, la diferencia de velocidades de las señales es directamente proporcional a la velocidad del flujo. Entonces, igual que el caudalímetro magnético, ya conociendo la velocidad y conociendo el área transversal, podemos calcular el caudal. Cabe recalcar que en estos caudalímetros no se tienen que poner en serie con la tubería, se pueden poner por fuera y por lo tanto no interrumpir el flujo de la corriente. Como siguiente aparato tenemos la turbina. Su funcionamiento principal se basa en unas piezas rotantes. Estas piezas rotantes se basan en la velocidad que lleva nuestro flujo. Entonces, el flujo se mide debido a qué tantas vueltas dan estas piezas rotantes. Ya. El siguiente aparato es un tipo Vortex. Básicamente su funcionamiento principal se basa en crear torbellinos dentro del fluido. Estos torbellinos los obtenemos colocándole dentro de la tubería un tipo de obstrucción. Esto lo que hace es mandar el fluido hacia los lados haciendo unos torbellinos. Estos torbellinos dependen de la velocidad del flujo, y hay un sensor arriba de la tubería que nos detecta qué tanta frecuencia llevan esas obstrucciones, midiendo con ello la velocidad del flujo, y por lo tanto se mide el caudal. Bien, el siguiente aparato se llama rotámetro, y este consiste en un elemento flotante. Este elemento flotante es el que se puede observar aquí de color rojo, donde la parte inferior es un poco más chica que la parte superior. El líquido entra por abajo y su salida es en la parte de arriba.
Este rotámetro es empujado por el flujo hasta elevar a cierto caudal y es donde se puede grabar la medición del caudal con respecto al empuje del flotante. Bueno, también les vamos a exponer algunos de los aparatos de medición de flujo que tenemos aquí en la escuela. El primero sería un medidor de presión con bombas. En esta parte tenemos unas bombas las cuales harán el flujo de ciertos líquidos, de ciertos fluidos, y como podemos ver tenemos ciertas expansiones y en nuestra tubería, como lo son estos codos y estos nipples. También tenemos el medidor de orificio, el tubo de Venturi y el tubo de Python, que serían aquellos tres. Tenemos también un medidor de caudal y temperatura de dos líquidos. Pues esta parte no es muy importante para nuestro tema, pero lo que en sí se basa, este es un radiador que trabaja con dos líquidos, pueden ser diferentes líquidos. Lo que hace, aquí podemos ver en nuestra simulación, trabajamos con un líquido, le damos un caudal y le damos cierta temperatura que empieza en esta parte a fluir. Entonces, en esta parte, si se logra ver, le damos un cierto caudal y en esta otra, me parece que en esta otra parte, en el líquido 3, nuestro caudal, ya sea lo que decidamos nosotros, se expande o se contrae. Y pues esta es la simulación. También tenemos el software de simulación, que la mayoría de ellos es en CAD. Como sabemos todos, hoy en día existen muchos tipos de software de aplicación industrial, los cuales en general nos sirven para la simulación y el análisis de flujos, como también de transferencia de calor. Algunos software más completos, como lo puede ser SolidWorks, nos hace un análisis de presión, temperatura, velocidad y turbulencia. Uno de ellos, de los programas, sería AutoPipe. Como ya les mencioné, podemos hacer análisis de nuestro flujo y de la transferencia de calor. Otro sería ANSYS, que también es muy similar, y con el que vamos a trabajar nosotros sería SolidWorks. Trabajaremos un diseño de tubería con un Venturi en la parte inferior y lo simularemos en SolidWorks para obtener un resultado como el que se puede observar, donde podremos ver las presiones y las velocidades. Flow Simulation, y le damos un nuevo wizard donde nos va a desplegar esta ventana. Como primero punto nos pide el nombre de nuestro proyecto. En este caso le vamos a poner fluidos, le vamos a aceptar. Aquí nos pide las unidades del sistema. En este caso le vamos a decir que sea el sistema internacional, MKS, la presión en pascales. Le damos siguiente. Aquí nos pide el tipo de análisis, interno o externo. Le ponemos que es interno, debido a que es dentro de la tubería. Aquí dejamos seleccionado excluir cavidades. Le damos siguiente. Aquí nos pide seleccionar el gas o el líquido a utilizar. En este caso un líquido, vamos a utilizar el agua. Le damos hasta la parte de abajo, aquí donde dice agua, damos doble clic. Seleccionamos y aquí nos aparece abajo ya seleccionada. Damos siguiente. Aquí dejamos las opciones predeterminadas. Pared adiabática. Damos siguiente. Y aquí nos piden las condiciones iniciales. Aquí los parámetros termodinámicos, la presión y la temperatura. Temperatura aproximadamente de ambiente de 20 centígrados aproximadamente. Y lo dejamos como viene predeterminado. Finalizamos la configuración. E insertamos un boundary condition.
aquí seleccionamos la entrada o la tapa interna de la entrada del fluido de nuestra tubería. En este caso es en la parte superior de la tubería y la tapa de adentro. Ahí la seleccionamos y en esta opción le cambiamos, le decimos que vamos a poner de entrada como caudal, en este caso de 0.05 metros cúbicos por segundo. Aquí nos dice que va a ser 0.05 metros cúbicos por segundo nuestra entrada. Le damos a aceptar. Una vez más insertamos otro boundary condition y le ponemos que sea esta opción de presión ambiente. Aquí vemos presión ambiente y aquí, para esta ocasión vamos a seleccionar nuestra salida, es donde el fluido va a salir y posteriormente que salga va a salir al ambiente, ¿sí? A presión ambiente, perdón. Le damos aceptar. Posteriormente podemos darle aquí a esta banderita o directamente desde acá para ver las prioridades, lo que queremos obtener. Le vamos a dar promedio, la presión y la velocidad promedio también. Aquí vamos a seleccionar, aquí en la parte de arriba de este espacio dice seleccionar caras. Vamos a seleccionar la cara de salida de nuestra tapa. Le damos en Mesh, Global Mesh, y le dejamos en la opción de automático. Nada más ponemos mostrar malla básica, aquí nos la muestra, y le damos a aceptar. Una vez que realizamos esto, ejecutamos nuestra simulación. Bien, una vez que terminado nuestra simulación, cerramos y nos vemos a la parte de resultados. Simular la trayectoria de flujo. Vamos a insertar. Aquí vamos a seleccionar el plano de alzado y vamos a poner que nos grafique 120 elementos o puntos y que sean líneas. Tenemos varias opciones, en este caso queremos que sean líneas. Que nos grafique la presión en nuestra tubería con el caudal planteado inicialmente. Le damos a aceptar, esperamos a que se resuelva y aquí ya nos muestra la presión. Vemos que al estar en la reducción del tubo Venturi en el diámetro más pequeño, observamos que la presión baja considerablemente. Aquí tenemos la presión en pascales y al salir de esta reducción vuelve a elevar la presión. Entonces, si aquí baja la presión, posteriormente en la simulación de la velocidad debe elevarse en esta sección. Ahora la podemos ocultar dando clic derecho en la trayectoria creada y dando en esta opción para ocultar. Creamos una nueva trayectoria, insertamos, pero ahora igual podemos ponerle 150 puntos. Seleccionamos aquí el plano de alzado, le podemos que sean líneas, pero ahora queremos la velocidad en esta parte. Le damos a aceptar. Aquí tenemos las velocidades en la tubería con el caudal supuesto. Aquí tenemos un estancamiento, como lo comentábamos en la simulación de presiones. Aquí se eleva demasiado la velocidad para compensar la baja presión.